y voy a definirme una lista. Por ejemplo, una lista de objetos de tipo integer. Recordad que no podría definirme una lista de tipo int. List entero igual new array list. Así se declara e inicializa un objeto de tipo list. Fijaros, se pone el tipo, como siempre primero, lista de enteros. Segundo, el nombre del identificador, en este caso list enteros o listent. New, operador para invocar al constructor. ¿Cómo se llama el constructor de list? Bueno, pues constructor de list hay dos. Nosotros de momento vamos a quedarnos con este, con el array list. Array list es un constructor. ¿De qué? Pues evidentemente de lo mismo, de integer. Y se pone paréntesis, paréntesis. ¿Por qué se pone paréntesis, paréntesis? Porque estamos invocando a un constructor y por eso se pone paréntesis, paréntesis. Fijaros, esto es así por lo siguiente. Vamos a poner abajo una definición de un tipo punto. Vamos a repetirla, la hemos hecho hace un momento, pero voy a ponerla otra vez, para que veáis las similitudes. ¿Veis las similitudes? Fijaros, punto es el identificador de la interfaz y punto y MPL es la clase. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es definiendo un objeto de tipo punto y lo estoy construyendo invocando al constructor de la clase, que se llama igual que la clase. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Y arriba? Bueno, pues arriba estoy haciendo lo mismo. List es un tipo, una interfaz. Lo que pasa es que no es una interfaz que haya hecho yo, es una interfaz que ya trae Java. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Pues invocando a la clase que implementa list. La clase que implementa list, una de las dos, porque hay dos, se llama ArrayList. Y entonces lo que estoy haciendo es invocando al constructor de la clase para la interfaz list. Es exactamente lo mismo, pero claro, no con un tipo como punto que lo he definido yo, sino con un tipo que ya trae Java definido. Fijaros que en ningún caso aquí hay ningún tamaño. Es decir, bueno, ¿cuántos elementos de tipo integer puedes guardar tú en list? Pues tantos como me quepan. ¿Y cómo se añaden elementos a esa lista que acabas de crear? Pues añadir, en inglés, es add. Pues se añaden con el método add. Es decir, ¿qué elemento quiero yo añadir? Por ejemplo, el 3. Pues el 3. ¿Qué quiero añadir más? Pues más. Por ejemplo, el 44. ¿Qué otro más? Pues otro más. ¿Que no sé cuántos elementos tengo? Ningún problema. Para eso está el método size o size. ¿Cuántos elementos tengo yo? Pues listEnd.size. ¿Cuántos elementos tengo? Pues 3. Pues 3. Va a salir. 3. Fijaros que ya no es un tamaño máximo, no es una dimensión. Ahora es el tamaño real. ¿Cuántos elementos tengo yo en la lista? 3. ¿Podría hacer una lista de puntos, igual que he hecho una lista de integer? Por supuesto que podría, sin ningún problema. ¿Cómo? Pues igual, list.listPun igual new array list de punto. Ya tengo mi lista de puntos. ¿Que quiero añadir puntos a ella? Igual, listPun.add new.impl. Ya he añadido un punto, el punto 2.3. ¿Que yo prefiero creármelo primero y después añadirlo? Ningún problema. Me creo primero el punto P y ahora hago listPun.add. El P me dice que ya lo tenía creado. Tiene una ventaja el tipo list, y es que, como veis, se puede imprimir o mostrar en pantalla el contenido de una lista. Separa los elementos por comas y los representa entre corchetes. Es decir, que si queremos ver en la consola el contenido de una lista, pues basta con poner system.out.println el nombre del identificador de la lista y nos muestra los elementos que están en la lista. Vamos a suponer que queremos ver el 1, ¿vale? Que ese sí lo tenemos. Pues pone mostrar listPun.get1 y sale el que está en la posición 2, claro. A ver, siempre digo lo mismo, después no sirve de nada. ¿Alguien ve corchetes ahí? No hay corchetes en las listas. Fijaros de nuevo que los objetos que están en la lista son los objetos propiamente. Es decir, de nuevo pasa lo mismo que en los arrays. Si yo quisiera modificar el punto que está en la primera posición, por ejemplo, le voy a cambiar de nuevo la coordenada X, le voy a poner 88,
Yo he cambiado la coordenada del punto que está en la posición 1. ¿Qué creéis que va a pasar si yo le doy a mostrar P? ¿Cuáles son las coordenadas de P? ¿4, 5? ¿Sí? ¿Convencidos? No. Las coordenadas de P no son 4, 5. Son 88, 5. ¿Por qué? Porque el objeto que está en la posición 1 es P. No es igual a P. No. Es P, que no es lo mismo. En Java no es lo mismo ser que ser igual, porque ser es identidad. Entonces, el objeto que está en la posición 1 es P, es idéntico a P. Cualquier cambio que se haga sobre P repercute sobre el elemento que está en la lista, y al revés. Cualquier cambio que se haga sobre el elemento que está en la lista repercute sobre P, porque son el mismo objeto. Ese es el concepto de identidad, que list.get1 es idéntico a P. Y cualquier cambio que se haga sobre cualquiera de ellos dos modifica al otro, claro, porque son el mismo. Bueno, pues como hemos dicho, y lo tenéis aquí más o menos explicado, al array se accede con corchetes, al list se accede con get. Hay más métodos sobre el list, lo veremos después más adelante, tampoco hace falta verlos todos ahora. Bueno, no lo he dicho, con string, vamos a definir algún string, se puede acceder carácter a carácter, mediante el método charadd. Por ejemplo, voy a ponerme aquí abajo, voy a definir un string S que se llame hola mundo. Entonces, si yo quisiera acceder a un determinado carácter, y lo quisiera mostrar en pantalla, por ejemplo, mostrar el carácter de S que ocupa la posición, pues yo qué sé, la 3. La 3 es 1, 2, 0, 1, 2, 3, el A de hola. Ahí está. A ver, a estas alturas, como veis, ya hemos visto que los arrays tienen un length, que las string tienen un length pero con corchete, que las listas tienen get y size, que las string tienen charadd, y alguien puede decir, bueno, ¿yo me tengo que aprender de memoria todos los nombres de todos los métodos? La respuesta es no. En los exámenes damos un anexo en el que están los nombres de los métodos, o para cada tipo. Pero damos el nombre, no lo que hace. Es decir, que no hay que acordarse exactamente si el charadd, la A lleva mayúscula, o termina en T o no termina en T. Eso no hace falta saberse, porque para eso tenéis la chuleta. Pero sí hay que saber que charadd, como su nombre indica, es el carácter correspondiente a la posición de la cadena. Fijaros de nuevo que todos los métodos tienen que ser invocados por un objeto de la clase. Es decir, string es una clase de Java y charadd es un método de esa clase. Y por lo tanto se invoca el nombre del objeto, punto, el nombre del método y si tiene o no algún argumento de entrada. Esa es la forma de invocar a un método en Java, como ya sabemos. Fijaros que si yo pongo aquí S y pongo un punto, me sale un desplegable con todos los métodos que dispone la clase string, que son muchos. Aquí tenéis la lista. Y una breve explicación de lo que hacen, en inglés, por supuesto. ¿De acuerdo? Es decir, que pues si alguien quiere jugar, entre comillas, con este tipo de métodos, lo puede hacer. Por ejemplo, indexOf. ¿Qué hará indexOf? Pues como su nombre indica, se le da un carácter y devuelve la posición donde se encuentra la primera vez ese carácter. Por ejemplo, si yo le diera M como carácter y le dijera que me muestre en pantalla ese indexOf de M, pues lo que me va a mostrar es la posición que ocupa M en la cadena hola mundo, que es 0, 1, 2, 3, 4, la 5. La 5. Es decir, que tenéis un conjunto de posibilidades muy grandes de manipular objetos de tipo string, simplemente usando, insisto, todos los métodos que nos proporciona la clase, que los tenéis aquí, aparte de que los tenéis en la documentación de Java que está en la web, claro. Por ejemplo, a ver cómo se llamaba este, replace. El método replace lo que hace es, como su nombre indica, cambiar todas las apariciones de un carácter por otro. Por ejemplo, en el anterior
Imaginaros que yo quiero cambiar las O's por E's. Pues, ¿qué tendría que poner? Pues aquí tendría que poner O, cámbialas por E. Bien, este es otro problema que suele darse, esto ya casi lo arrastramos del primer cuatrimestre. Y es, cuando alguien invoca un método, tiene que tener en cuenta lo que devuelve. Fijaros que yo aquí, estos dos métodos, los he invocado poniéndole delante mostrar. ¿Por qué? Porque claro, ese punto char_add lo que devuelve eso es un carácter. Sí, lo puedo mostrar en pantalla o, si lo quiero guardar en una variable, tendría que haber puesto esto. Char C igual a char_add de 3. Y entonces en la variable C estaría guardado el carácter que ocupa la posición 3 de ese string. Ya sabéis que eso es una manía que arrastráis de siempre querer imprimir en pantalla, ¿no? La tendencia a imprimir en pantalla. Todo se resuelve con un printf en C. No, a esta altura ya no vaya a hacer eso. Aquí lo estoy haciendo porque, claro, quiero que veáis el resultado de lo que estoy llamando. Pero esto no es así con system.out.println. Lo que se hace es invocar a métodos que devuelven tipos y esos tipos, pues, se opera con ellos o se muestran en pantalla, pero ya cuando haya que hacerlo. Y aquí igual. La posición que ocupa M, lo normal es guardarla en una variable de tipo entero. Y después, bueno, pues ya manipularé esa variable cuando me corresponda. Entonces, voy a hacerlo aquí con replace. Vamos a ver. Yo estoy modificando S, reemplazando la cadena, el carácter O por el carácter E. ¿Sí? ¿Creéis que eso es lo que estoy haciendo? Eso contradice algo que yo dije la semana pasada. ¿Qué le pasaba al tipo string? Era inmutable, efectivamente. El tipo string era inmutable. Y entonces, vamos a mirar de nuevo la documentación del replace, a ver si nos aclara. Fijaros, replace, public, string, replace, carácter antiguo, carácter nuevo. Retorna una nueva cadena resultante de reemplazar todas las ocurrencias del carácter antiguo en esta cadena con el nuevo carácter. Es decir, ¿qué está devolviendo replace? Está devolviendo otra cadena. Por lo tanto, si yo quiero llamar a esto, tengo que ponerle aquí igual a ese replace, OE. De forma que, si yo ahora le digo que me muestre S y me muestre T, por cierto que podría poner aquí así algo así como S vale y aquí T vale, y le doy a ejecutar, pues S evidentemente sigue valiendo lo mismo, pero T ha modificado, vamos, no se ha modificado, se ha creado nuevo con la cadena S modificando el carácter O por E. De nuevo recuerdo, por si alguien no se acuerda, que este más es el de concatenación de cadenas, no es el más de sumar números, claro. Repasemos de nuevo que los arrays pueden contener elementos de tipo objeto y tipos primitivos. El array sí puede ser de tipos primitivos. El list solo puede contener elementos de tipo objeto. Y los elementos de un string, evidentemente, solo pueden ser de tipo char, claramente. Aquí tenéis una tabla con el resumen de eso que acabo de decir. Por supuesto, no lo he dicho, pero ni los arrays ni los string permiten modificar el tamaño. Es decir, una vez creado el array, pero acordaros que cuando ponía un array ponía new int y entre corchetes le daba un valor. Una vez definido un array, no se puede modificar su tamaño. Y con los strings pasa lo mismo. Los strings no se pueden modificar, pero no solo su tamaño, no puedo modificar nada, porque un string es inmutable. Bueno, aquí cómo se inicializa, ya lo he contado sobre el Java, sobre el Eclipse, ejemplos de uso de un array, ejemplos del length para arrays y para string, y el del size para list, que también lo hemos visto. ¿Cómo se modifica el contenido de un array? Bueno, pues el contenido de un array se modifica, como ya hemos dicho, poniendo a la izquierda el elemento del array correspondiente. Y en las lists, bueno, pues en los lists se hace con el método set. El método set lo que hace es modificar el elemento que ocupa una determinada posición, que se pasa como primer argumento. Por ejemplo, aquí teníamos nuestra lista. Teníamos nuestra lista que tenía dos elementos. ¿Acordáis? El 4, 5, no, el 2, 3 y el 88, 5.
Si yo quisiera modificar el elemento que ocupa la posición 0, pues pondría list.set posición 0 y ahora pondría el nuevo elemento. ¿Qué elemento quiero yo que sea? Pues, por ejemplo, new.impl puede ser un objeto ya creado o un objeto que creé aquí mismo. Pues, por ejemplo, el 3.5. Con eso hace que si yo ahora muestro la lista, pues la lista tiene el elemento 3.5 que acabo de poner en la primera posición y el que estaba antes en el 88.5, tal cual. ¿Qué creéis que va a pasar para ir añadiendo cosas nuevas? Si yo intentara modificar un elemento que no está. Por ejemplo, imaginaros que quisiera modificar el elemento que ocupara la posición 2, que no hay. A ver, que alguien se tire a la piscina. ¿Qué? ¿Lo crea? ¿Sí? ¿Alguna otra opinión que podamos discutirla? Que lo crea. ¿Todo el mundo opina que lo crea? ¿Alguien opina algo diferente? ¿No hay otra opinión? Bueno, pues vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Pasa que no lo crea. Se produce un error de ejecución. Fijaros, los errores de ejecución en Java, como veremos próximamente, se llaman excepciones. Creo que ya lo dije el primer día. ¿Qué es una excepción? Bueno, pues una excepción es un error durante la ejecución de un programa Java. En este caso es una excepción conocida. Si miráis aquí lo que sale, me dice, fijaros que el programa se ejecuta hasta ese momento y ahora dice, excepción en el main, porque es el método en el que se ha descubierto. Y dice java.lang. Y ahora viene una palabra formada por muchas otras que se llama index out of bounds exception, que quiere decir excepción de índice fuera de rango. El índice era 2 y el tamaño era 2. Nos está diciendo que hemos accedido a un agregado indexado que tenía de tamaño 2 y le hemos puesto de índice 2. Y como todo el mundo sabe, cuando se tiene tamaño 2, los índices son 0 y 1. Y por tanto no hemos podido acceder a la posición 2, a la posición de índice 2. Y además nos dice la línea en la que se ha producido el error, en la línea 31 del fichero test.java. Es decir, que no se crea un nuevo objeto y se pone en esa posición, sino que me dice que no se puede. Próximamente veremos cómo tratar estas excepciones, que es una de las ventajas de Java, que se pueden tratar los errores de ejecución. Entonces el set modifica el elemento de una lista. Y también se puede quitar el elemento de una lista, haciendo o invocando al método remove. El método remove lo que hace es quita un elemento de la lista. Fijaros, quitar un elemento de la lista no es dejar el hueco, como alguien podría pensar. Sí, si yo tengo 5 elementos en una lista y quito el que ocupa la posición 2, ¿qué pasa con los demás elementos? Pues los demás elementos lo que hacen es juntarse. ¿De acuerdo? Es decir, no se crea el hueco. Se produce un desplazamiento de los elementos que estaban a la derecha del elemento movido hacia la izquierda. Hay una cuestión que no he dicho con el add, y es el add, es decir, esto que he invocado aquí, el método add, añade al final de la lista. Si no se le pone nada, por defecto, el elemento lo añade al final, es decir, que lo va añadiendo secuencialmente conforme yo los voy dando. El primer elemento añadido se coloca en la posición 0, el segundo en la posición 1 y así sucesivamente. ¿Se podría añadir elementos en distinta posición? Se puede. Vamos a hacer una prueba para que veáis. Pongo list.add y fijaros que hay otro add. El primero es el que yo he utilizado aquí. ¿Veis? Add que recibe un punto. Pero hay otro que es que se le dé una posición. Y ese método dice, inserta el elemento especificado en la especificada posición en la lista. Desplaza los elementos actualmente existentes en esa posición hacia la derecha, añadiendo 1 a sus índices. Es decir, que si yo tengo una lista de 5 elementos y quiero añadir uno en medio, todos los que estaban a la derecha de esa posición se desplazan una posición hacia la derecha. Por ejemplo, bueno, es que la lista nuestra tiene muy poco todavía, ¿no? Vamos a añadirle algunos más.
Por ejemplo, ahora mismo aquí tiene 2. Voy a coger esto y lo voy a repetir aquí. Y voy a ponerle coordenadas distintas, por ejemplo 4, 5 y 6. ¿Cuántos elementos hay en la lista ahora mismo? Pues vamos a verlo. Mostrar la lista, ejecutar. En la lista hay ahora mismo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a añadir uno más. Por ejemplo, en la posición 2. ¿Qué elemento? Pues, por ejemplo, para que se destaque, new.impl 99,99. Y ahora le digo que me muestre de nuevo la lista. ¿Veis? Lo ha metido en la posición 2, que evidentemente es la tercera, y los elementos 4, 5 y 6 los ha desplazado todos una posición hacia la derecha. ¿Qué hubiera pasado si yo añado fuera? Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 8. A ver, tírense de nuevo a la piscina. ¿Que no se puede? ¿Hubiera dado una excepción? ¿O lo hubiera añadido al final? De nuevo la misma excepción. No se puede. No se puede, da un error. Si no sabemos la posición en la que lo vamos a añadir, lo queremos añadir al final, pues ya sabéis, le quitamos el 8 y directamente lo añadiría al final. Ahí está el final. Bueno, y con respecto a la acción remove, voy a quitarle P, por ejemplo. Fijaros que el elemento P, que era el de coordenadas 4, 5, que ocupaba esta posición, ha desaparecido. Fijaros que, lo dice el remove, me parece, vamos a verlo un momentito, la ayuda del remove. Remove quita la primera ocurrencia del elemento especificado. Quiero esto decir que si yo tengo el mismo objeto varias veces en la lista, se quita la primera vez, no se quita todas las veces. Solo se quita una vez, la primera. Lo dice aquí. Quita la primera ocurrencia del elemento especificado de la lista, si está presente. ¿Qué pasa si no está presente? ¿Qué creéis que va a pasar? Por ejemplo, imaginaros que yo no lo hubiera añadido. Quito el añadir. ¿Qué pasa si intento borrar un elemento que no está? ¿Me dará una excepción o simplemente pasará de mí? Pasará de mí, ¿no? Efectivamente, pasa de mí. ¿Por qué? Vamos a ver de nuevo la ayuda de remove, que no lo hemos terminado de leer. Dice, bueno, primero tenemos que fijarnos en una cosa que no nos hemos fijado hasta ahora. Y es, ¿qué devuelve remove? Devuelve un boolean. ¿Por qué devuelve un boolean? Pues ese boolean lo que nos está indicando es si la acción ha tenido éxito o no. De hecho, si seguimos leyendo aquí, dice, remove, quita la primera ocurrencia del elemento especificado de la lista si está presente. Si la lista no contiene el elemento, no es cambiada. Devuelve true si la lista contiene el elemento especificado. Y la lista es cambiada como resultado de la llamada. Es decir, que yo puedo hacer esto y preguntar if, no hemos dado el if, pero estáis imaginando que es igual, ¿no? De forma que, si P no estaba, como pasa ahora, porque el añadir está comentado, pues me va a salir el mensaje, elemento P no estaba. Comprobación. Elemento P no estaba. Si la operación de quitar efectivamente hubiera tenido éxito, es decir, si P hubiera estado, pues ahora si lo ejecuto, el resultado es el mismo, pero ahora el elemento P sí está quitado. Es decir, que la acción de remove nos puede devolver si efectivamente el elemento estaba o no estaba. Remove tiene otra opción también, que es no solamente quitar un determinado elemento, sino quitar el elemento de una posición. Es decir, que hay dos remove. Este primero de aquí, al que se le da un índice. Y dice, quita el elemento de la especificada posición en la lista. Shift, es decir, desplaza todos los elementos subsecuentes a la izquierda. Retorna el elemento que ha sido borrado. Por ejemplo, que yo quiero quitar el elemento que ocupa la posición 0. Pues lo puedo asignar a un elemento de tipo punto. Entonces el elemento que he quitado de la lista lo he asignado a Q. Y si yo ahora le doy mostrar Q, pues me diría cuál es el elemento que estaba, insisto, en la primera posición. Era el 2, 3. Que antes estaba y ahora, pues ya no está. ¿Y si intento quitar un elemento de una posición que no existe? Por ejemplo, de la posición 8. ¿Qué pasará? Excepción de nuevo.
Si intento quitar un elemento de una posición que no está en la lista, me dará una excepción de nuevo de index out of bound. Sí, el método contains. Contains te devuelve si existe o no existe.